Reciban un saludo de sus hermanos en Cristo, la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo de Corona. Yo quisiera que en un momento usted se torne y déle un saludo a los hermanos que están allá mirándonos. Amén. Al conteo de 3 le vamos a decir: Dios les bendiga. 1, 2 y 3. Dios les bendiga. Qué lindo, se pueden sentar. Qué bueno es el Señor. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y quiero que se pongan en pie una vez más y vamos a buscar en el libro del Evangelio según San Lucas para compartir la palabra del Señor, unos versículos que el Señor ha puesto en mi corazón para este día. Lucas capítulo 23. Dígale al hermano que está al lado. Lucas capítulo 23. Dígaselo. Y vamos a ir del verso 38 hasta el 43. Le voy a dar tiempo para aquellas personas que todavía necesitan un poquito de tiempo. Cuando usted lo tenga, diga amén. Y si no lo he encontrado, diga aleluya. De todas maneras, vamos a alabar a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos a Dios. Padre, una vez más, Señor, me presento delante de tu presencia y te doy gracias, Dios, por darme la oportunidad de poder estar en tu casa, Dios, para compartir tu palabra, Señor, para compartir el mensaje de salvación, Señor, las buenas nuevas, la palabra que fortalece el espíritu, el alma, Señor. Y te pido, Dios, que en esta hora seas tu Dios con mi persona, que sea tu Santo Espíritu, Dios, iluminándome, Dios, para que todo lo que salga de mi boca, Dios, sea aprobado por ti, Dios, para que todo lo que salga de mi boca, Dios, sea ungido con tu Santo Espíritu y que llegue, Dios, a la necesidad del corazón que está necesitado en esta mañana. En tus manos me pongo, Dios, sabiendo que de ti mana la sabiduría y el entendimiento, y que no soy nada, Señor, sin esa asistencia tuya, sin la asistencia de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, y siempre te daré la gloria y la honra, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Bendice los corazones. Permite que en este día si hubiera alguna vida que esté escuchando, Dios, que está aquí presente, o por medio de Facebook o YouTube, Señor amado, que seas tú, Dios, hablándole a su corazón y que tú le salves para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. He titulado este mensaje: un encuentro a los pies de la cruz. Un encuentro a los pies de la cruz. Para aquellas personas que llevamos un poquito de tiempo en los caminos del Señor y al leer esta escritura
Lo primero que se nos viene a la mente es, unas veces nosotros los seres humanos somos un poquito, nos encajamos, nos metemos en camisa de once varas y muchas veces entendemos que esta porción bíblica que acabamos de leer es una porción que se debe usar para Semana Santa. Y cometemos el error de que quizás en Semana Santa se habla del acontecimiento más trágico, más doloroso y cruel que pudo pasar nuestro Señor Jesucristo, y nos olvidamos que es palabra de Dios y que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no está diseñada o fragmentada para usar para diferentes días o épocas, sino que la palabra de Dios se puede usar en cualquier momento. Y Dios ha puso en mi corazón compartir esta palabra, que usualmente pues se identifica mucho porque sucedió el día Viernes Santo, un día doloroso, un día largo para Jesús, donde recibió no tan solo el quebranto físico, corporal, de latigazos, de ponerle una corona de espinas en su frente, en su cabeza, pero además de todo ese maltrato físico, también recibió el maltrato emocional de injurias por los religiosos de aquel tiempo y por un pueblo que estaba allí reunido, que decía blasfemas contra Jesús, que lo injuriaban, que se burlaban, que le quitaron sus vestidos que llevaba y pusieron en su cabeza este título que decía: este es el rey de los judíos. Y allí Jesús fue a la cruz. Jesús desde el principio, desde su nacimiento, nosotros sabemos que era Dios. Y como por ser Dios, Él sabía todas las cosas. Él sabía que había venido al mundo con un propósito. Y aunque Él cumplió muchas cosas dentro de su ministerio, salvó gente que estaba enferma, levantó muertos, como fue el caso de Lázaro, sanó leprosos, ciegos, sordos, mudos, salvó a los pecadores. El principal ministerio de Jesús era salvar los pecadores, porque Él entendía que los pecadores no se pueden salvar ellos mismos. Él entendía que había una separación entre el pecador y Dios por la desobediencia de Adán cuando Dios los creó. Dice la palabra que por medio de Adán entró el pecado al mundo, y que todos los hombres son pecadores. Jesús tenía claro que Él había venido al mundo con un propósito. Ciertamente Él decía: no he venido a salvar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de doctor, son los enfermos. He venido para buscar pecadores que se arrepientan. He venido a buscar lo que se había perdido. La palabra dice más, la palabra dice que cuando un pecador viene a Cristo, se arrepiente, hay más gozo en el cielo que 99 justos. Y cuando usted estudia la palabra se va a dar cuenta que Jesús, en su ministerio de 3 años, a cada lugar que iba, a cada ciudad, a cada aldea, con cada persona que se encontraba, Él les predicaba las buenas nuevas de salvación. Cuando Él inició su ministerio, Él decía: porque el Espíritu de Dios
está sobre mí, que me ha ungido, que me ha preparado, que me ha dado la autoridad, el poder para predicarle las buenas nuevas de salvación a los seres humanos. Me ha ungido para libertar al cautivo, para sanar a los enfermos. Y Jesús cumplió ese ministerio durante 3 años hasta llegar a la cruz, hasta enfrentar su muerte. Jesús nunca paró de hacer el trabajo, la misión que Dios le había encomendado, de buscar al perdido. Y aquí cuando nosotros leemos, nos podemos transportar a esta escena que es dramática, que es triste, que es vergonzosa, porque la muerte que tuvo Jesús fue una muerte de las más crueles que un ser humano podía experimentar, ¿sabe? Y lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor, entregó su vida por ti, por mí, por los pecadores de aquel tiempo cuando él vivía, pero también por los pecadores de ahora y por los pecadores del futuro. Aleluya, ¿cuántos adoran al Señor? El cuadro es triste y hay que predicar de esto porque muchas veces se nos olvida el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y lo tomamos livianamente. Y se nos olvida, hermano, que Jesús pagó un alto precio con su vida. Él pudo mandar ángeles en aquel momento para que le salvaran la vida. En cierta ocasión, antes de ir a la cruz, él oró al Padre y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice la palabra que en aquel momento que él oraba, derramaba gotas de sudor, como de sangre, hermano. Sabía que se tenía que enfrentar a esa muerte injusta, que el profeta Isaías lo había profetizado muchos años atrás, que sería llevado como un cordero al matadero. Todo esto estaba escrito de él. Y había llegado la hora, el momento de enfrentar la muerte. Jesús estaba allí en el Calvario, en la cruz, pero no estaba solo. La Biblia dice que habían 2 personajes allí. Y 2 personajes que, de acuerdo al Evangelio de Mateo, nos dice que también se burlaban de Jesús. No tan solo un grupo de personas, una multitud de personas que gritaron crucificarle, personas que injuriaban y le decían: si tú eres hijo de Dios, sálvate ahora, bájate de esa cruz, desafiándolo. También estos 2 personas que la Biblia le llama malhechores, gente que hacían mal, y no estaban allí solamente porque eran ladrones, quizás también habían hecho otras cosas más, como lo hizo Barrabás. Pero la ley romana era muy estricta, mis amados hermanos. Aquellos hombres que estaban allí colgados junto a Jesús eran hombres judíos. Los romanos castigaban mucho las personas que robaban. Si eran romanos, no los castigaban, pero si eran judíos, sí tenían que pagar el precio muy alto de ir a la cruz, ser colgados en una cruz para vergüenza del pueblo. Y me sorprende estos 2 personajes, porque estos 2 personajes, mis amados hermanos, en cierta manera reflejan 2 actitudes de nosotros los seres humanos. Son el vivo ejemplo de lo que hay en un corazón humano. Nos cuenta la palabra de uno de ellos que estaba injuriando a Jesús. Increíble que en esta hora
En vez de tener un corazón piadoso, este hombre demostraba lo que había en su corazón. Este ladrón estaba insultando al Hijo de Dios, blasfemando contra Dios mismo y demandando cosas que él no se merecía. Hay algo muy claro en la enseñanza bíblica de la salvación. Esto es, nadie, absolutamente nadie, merece la salvación. Es por eso que decimos, mis amados hermanos, que la salvación es por gracia. Dígale al hermano que está al lado, es por gracia que somos salvos. La salvación no se obtiene porque tú eres religioso o porque tú haces buenas obras para acumular puntos con Dios o porque tú eres buena gente. La salvación es por gracia y gracia es aquel favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En el momento que nosotros como humanos empezamos a demandar a Dios alguna cosa, hemos perdido de vista el concepto de la gracia. Nos hemos olvidado totalmente de nuestra condición delante de Dios. Es decir, no tenemos presente que estamos condenados delante de Dios y no merecemos nada de parte de Él. Solamente el hombre lo que merece es el juicio de Dios y castigo de Él. Este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente, porque dice la palabra que él había cometido pecado. El otro ladrón, cuando lo reprende, le dice: este que está en la cruz, Cristo, está siendo crucificado injustamente, pero tú y yo estamos pagando por lo que hicimos. Jesús no merece estar ahí, pero nosotros lo merecemos. Este ladrón, mis amados hermanos, demandaba de parte de Dios la salvación. Si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esas eran las palabras. Esta palabra lo que refleja, mis amados hermanos, es un atrevimiento, es una falta total de irreverencia y temor ante la santidad de Dios, quien justamente castiga a los pecadores. Este hombre no estaba en posición de demandar la salvación y mucho menos para insultar al Hijo de Dios. Este hombre representa a un corazón endurecido, a un corazón que no tiene temor de Dios, una vida que no tiene temor de Dios, que aún en el momento de la muerte, usualmente las personas pues saben que van a morir. Este hombre no le importaba nada. Este hombre lo que le importaba era su pellejo. No reconocía que aquel era el Hijo de Dios. Y esto fue lo que entendió el segundo ladrón, porque lo reprendió. El verso 41 nos dice, 40 dice, respondiendo el otro, que no era menos ladrón, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, estando en el mismo lugar, estando colgado ahí, ¿tú no temes a Dios? La falta de temor de Dios es una muestra grande del corazón endurecido y alejado de Dios. Dios resiste este tipo de corazón. El Salmo 138, verso 6, dice: porque Jehová es excelso, es grande,
y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¡Aleluya! Lo que aquel hombre no sabía era que Dios lo estaba mirando. Santo, el poder en Cristo Jesús. Y que había visto su altivez y su condición de no arrepentirse. Qué triste esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy debemos de revisar nuestros corazones, de examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estoy demandando cosas a Dios? ¿Le estoy reclamando a Dios? ¿Quién soy yo para demandar a Dios? Y no estar contento con haber hallado la gracia delante de sus ojos. En el pasaje vamos a ver que no está mal pedir cosas a Dios, ¿sabe? El Señor dice: cuando oren a Dios, oren al Padre y pidan, pedid y se os dará. Pero pedir a Dios cosas que realmente le agradan a Dios. No con exigencia, no con una actitud de que Dios te tiene que dar, nos tiene que dar lo que nosotros pedimos. Hay personas que piden y piden, y si Dios no les responde, se enojan con Dios. El ladrón que insultó a Jesús no estaba arrepentido de su pecado. Indudablemente tuvo que reconocer su pecado ante las autoridades, ya que estaba siendo condenado. Pero el reconocer, escuche bien, no implica arrepentimiento. ¿Cuántas personas nos encontramos hoy en día que dicen: yo reconozco que soy débil, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que hay un solo Dios que es santo, pero no están dispuestos a dar el próximo paso, que es arrepentirse de sus pecados, el tornarse a Dios. El arrepentimiento es un cambio, hermano, de mente. Cambiamos nuestra manera de pensar. El arrepentimiento tiene que ver con dejar que Jesús entre a nuestra vida y que Él empiece a hacer de nuestras vidas unas criaturas nuevas. Permitirle que el Espíritu Santo empiece a trabajar con nosotros y a limpiarnos con su palabra. Es estar dispuesto al arrepentimiento, aparte de apartarse del pecado y aborrecer el pecado y acercarse a Dios. Tiene que ver, mis amados hermanos, con cumplir la voluntad del Señor. Usted no puede decir que se ha arrepentido si usted está cometiendo los mismos pecados y las mismas faltas delante de Dios. El que se arrepiente, mis amados hermanos, rechaza y se aparta de la vida que no le agrada a Dios. En la medida que nosotros vamos conociendo a Dios y su palabra, vamos entendiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces el corazón arrepentido busca agradar a Dios. Y cada vez que nosotros ofendemos a Dios por algún deslice, lo sentimos en nuestro corazón, el dolor de haber ofendido a Dios. Este hombre no reconoció su condición de pecador. Qué triste. Hay personas que no reconocen su condición de que son pecadores, de que están bajo el juicio de Dios. Y por lo tanto este hombre nunca se arrepintió de su rebeldía contra Dios. Ahora bien, por otro lado,
vemos al segundo ladrón. Este comprendió que merecía morir en la cruz. Los ladrones no eran ciudadanos romanos, como le indiqué. Esto es claro porque los romanos no crucificaban a sus ciudadanos. Ellos probablemente eran judíos según la ley romana. Un simple robo era suficiente para llevar a un ladrón a la cruz en caso de no ser ciudadano romano. Es por eso que legítimamente el ladrón estaba cumpliendo con la pena que le correspondía. Él reconoció esto también. Reconoció su condición delante de Dios. Podemos decir que en el último momento de su vida, este ladrón tuvo convicción de pecado. Por alguna manera, de alguna manera u otra, aquel hombre que empezó injuriando también a Jesús, algo sucedió en la vida de él. ¿Cómo es que, qué sucedió? Me preguntaba yo, que aquel hombre cambiara de actitud. Es que allí había testimonio vivo de que Jesús era el Hijo de Dios. La multitud gritaba, si eres el Hijo de Dios. Jesús llevaba un letrero, el Rey de los Judíos. Aunque él no estaba vestido de rey, no tenía una corona de oro, no tenía un ejército allí presente. Estaba colgado como un criminal. Aquel hombre, aquel ladrón vio en Jesús algo que sintió la convicción de que aquella persona que estaba allí colgada no era cualquier persona, no era cualquier criminal. Que aquel era el Mesías, que aquel venía a establecer un reino para aquellos que le siguen. Aquel hombre tuvo un encuentro personal. Fue el último que se convirtió en el ministerio de Jesús. ¡Aleluya! Tuvo una experiencia a los pies de la cruz con el crucificado, con Cristo Jesús. ¿Cuánto adoran al Señor? Este ladrón creyó en Jesús. Él reconoció que Jesús era justo y no merecía morir. Además le dijo, mire las palabras, muy opuesta al otro ladrón. Humildemente le dijo, Jesús, una pequeña oración que salía de lo profundo del corazón, una oración humilde. La palabra dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Este hombre demostraba que era pobre en el espíritu. Y la palabra Jesús dijo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. Este hombre reconoció que Jesús era justo y no merecía morir. Dijo, acuérdate de mí. No le exigió, sálvame. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración es realmente increíble. Él estaba viendo a Jesús morir junto a él en la cruz. ¿Cómo podía creer que Jesús vendría en su reino? Esto fue revelado por Dios a este hombre. ¿Cómo podía este hombre pensar que Jesús reinaría si estaba a punto de morir? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba reconociendo que Jesús era el Rey de Señor y Rey de Reyes. No cabe, mis amados, ninguna duda que este hombre conocía el mensaje del Evangelio. Pero en este momento él comenzó a creerlo. Escuche bien, realmente.
Hay personas que saben del Evangelio. Hay personas que usted conversa y saben la Biblia hasta mejor que un creyente. Porque no se trata, mis amados hermanos, de saber la Biblia, sino de aplicarla a nuestras vidas. Vemos aquí, mis amados hermanos, lo que es una verdadera conversión este hombre. El arrepentimiento y la fe en Jesús. Sobre todo vemos en este hombre un poderoso ejemplo de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabías tú que tú fuiste salvado por gracia? ¿Sabías tú que tú no merecías la misericordia de Dios y que Dios te salvó? La palabra dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Es la misericordia que todavía no se ha cortado, que Jesús tuvo con aquel hombre pecador, que tuvo con el apóstol Pablo cuando era un perseguidor de la iglesia. Es la misericordia. Por misericordia es que dice la palabra que no hemos sido consumidos. No hay duda, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo obró en este hombre en el momento más definitivo de su vida, es decir, en su muerte. La conversión solo pudo ser el resultado de la gracia de Dios obrando en la vida de este hombre. Y es por eso que Jesús le responde. Él esperaba solamente que Jesús lo recordara, pero Jesús le da algo más allá, porque Jesús siempre nos da más allá de lo que nosotros esperamos y Él nos puede dar. La respuesta de Jesús, quizás muchas personas no lo esperarían, pero Cristo era el mismo. Cristo lo que quería era que las vidas se salvaran y que cuando Él veía un pecador que se arrepentía honestamente de todo su corazón, Él le recibía. Y en esta mañana, no importa cuál sea la condición espiritual que tú estés viviendo, la condición espiritual cualquier que tú hayas llegado, yo te quiero decir que todavía hay un Cristo que tiene misericordia, que te puede salvar, que te puede restaurar, que si tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Él y le pides perdón, Él está dispuesto a perdonarte y a recibirte y a limpiarte. Como aquel hombre no se merecía, pero aquel hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente difícil de creer. Imagina la situación. Si tú fueras el ladrón, ¿le creerías a Jesús? Pero la fe salvadora es aquella, escuche bien, que persevera. Y por eso no hay duda de que este hombre creyó en la promesa de Jesús. En aquel momento, hermanos, sucedieron cosas grandes en la vida de aquel hombre. Ya que el hombre pasó de condenación a vida. Aquel hombre, con aquellas palabras, Jesús vio el corazón de aquel hombre que estaba arrepentido de sus pecados y que pedía misericordia de parte de Jesús. Acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que después de esta vida hay otra vida. El paraíso, la presencia de Dios. Aquel hombre estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios y que lo recibía en su corazón. No solamente basta con reconocer que Jesús es Hijo de Dios, sino que hay que también recibirlo en nuestros corazones, mis amados hermanos. Por eso este mensaje lo titulé Un encuentro a los pies de la cruz. Porque para entrar al cielo, mis amados hermanos, para entrar al paraíso, hay que tener un encuentro con Jesús en la cruz. Hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón a Dios, hay que ser humilde.
El juicio de Dios hacía al pecador no arrepentido y la gracia de Dios hacía al pecador arrepentido. También vemos la maldad del hombre natural que no ha sido regenerado y la nueva naturaleza que busca agradar a Dios en el ladrón penitente. Otra cosa, mis amados hermanos, que podemos aprender es que no hay pecador tan malvado y tan malo que Dios no pueda perdonar. ¿Sabía usted eso? Cuando usted vea por ahí una persona que usted piense que ese no tiene salvación, la Biblia me enseña que es lo contrario. La gracia de Dios es ilimitada y que nadie, absolutamente nadie, está tan demasiado perdido como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Es por eso que debemos orar fervientemente por las personas que no son salvas. No debemos darnos por vencidos por las personas. El Evangelio debe estar siempre en nuestra boca, preparados para presentarles a Jesús. Y debemos orar y pedir a Dios que transforme sus vidas, así como transformó la vida de este ladrón. Cuán grande es la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Él atendió la súplica de este malvado ladrón. Así también atenderá las súplicas, la tuya, la mía y de todos aquellos que vienen a Él, de los malvados pecadores que nos arrepentimos y creemos en Él. No hay forma, mis amados hermanos, que alguien discuta que la salvación es por obras. Este ladrón merecía menos que nadie la salvación de su alma, pero Jesús se la concedió. Qué distinto es el Dios verdadero a otros dioses. Los demás dioses solo tienen castigo para los pecadores, pero el Dios verdadero ha provisto un sacrificio aceptable para que todo el que crea en Él, en Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que pone la fe en Jesús, que cree en Él, en el sacrificio de Cristo y se arrepiente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no nos da nuestro merecido. Él nos perdona, nos salva y nos santifica. No importa qué tan inmoral haya sido en tu vida. No importa qué tan bajo hayas caído. Dios puede perdonarte. ¿Sabe que una vez a Jesús le trajeron una mujer que la había encontrado en el acto de adulterio y tenía que ser apedreada? Y se la traen a Jesús. Y los que están allí que se la trajeron sabían todo. Y dice la palabra que lo hicieron para probar a Jesús. Le dijeron: Jesús, en la ley de Moisés dice que una persona que es encontrada en el acto de adulterio hay que matarla a pedradas. ¿Y tú qué dices? Porque hay siempre gente que está tentando a Dios y a Jesús. Y Jesús le dice: bueno, que no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. Y todos sabemos la historia. Dice la palabra que cada uno, desde el mayor hasta el menor, cuando Jesús empieza a escribir en el suelo, se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Y Jesús le dice a aquella mujer, estaba asustada: ¿dónde están los que te condenaban? No están. Vete y no peques más. Yo tampoco te condeno.
pero vete y no peques más. Eso se llama buscar la santidad de Dios. Entonces no importa qué condición tú hayas vivido o que un pecador haya vivido. Si confía en el sacrificio de Cristo, siempre hay una oportunidad, ¿sabe? Cristo lo que espera es de los pecadores. Hay muchas personas que dicen, yo cuando deje el vicio, voy a ir a la iglesia. Yo cuando deje el romo, voy a ir a la iglesia. Yo cuando deje la fornicación y el adulterio, entonces me voy a convertir al Señor. Jesús te quiere así, sucio, lleno de pecado. Así es que el Señor te quiere. En la condición como tú estás. Así es la condición que Cristo te llama, porque Él quiere hacer su obra. Él quiere hacer formar de ti una vida nueva, darte un nuevo corazón, una nueva vida. Él quiere que experimente la paz y el gozo de Dios que nadie te lo puede dar. Tú nunca vas a poder hacer estas cosas de limpiarte por ti mismo, porque la palabra me enseña que es la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar. Tú tienes una carne, una naturaleza pecaminosa que lo que quiere es pecar. Y aun cuando somos lavados por la sangre de Cristo, si usted no se mantiene en oración, en búsqueda de la presencia de Dios, leyendo la palabra, puede estar seguro que el diablo va a poner algo en su vida para que usted quite los ojos de Cristo, ¿sabe? Porque nuestra naturaleza humana lo que quiere es pecar, lo que le quiere dar gusto a la carne. Y usted se tiene que someter a Dios. Usted tiene que someter esta carne. Porque de otra manera el diablo, la palabra dice que hay tres enemigos del creyente. ¿Cuáles son? El mundo. En cualquiera de los tres órdenes, como quiera que sea, los tres son malos, ¿sabe? Si usted se fija en las cosas del mundo, se lo va a llevar el mundo, ¿sabe? Y esta carne, mire, hay que tener cuidado, ¿sabe? La palabra dice que más, sobre todas las cosas, más engañoso es el corazón. Otras personas dicen, ay, pero es que somos pecadores. Es que somos débiles, pastor. Tenga mucho cuidado como usted analiza las cosas, ¿sabe? O las racionaliza, justificándose. Tiene que tener mucho cuidado. Tenemos que vivir vidas apercibidas. La palabra bien dice, claro, que el diablo anda ¿como qué? Ya yo iba a decir como ladrón, no, como león. Bueno, también como un ladrón, porque es un ladrón. Él vino a matar y a destruir. Eso lo dice la palabra, Cristo lo dijo. Mas Él vino a dar vida y vida en abundancia. Qué linda esta historia. Una de las cosas que dijo Jesús allí, que yo creo que cautivó el corazón de aquel ladrón. ¿Sabe cuál fue la que dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que tú estando en un estado que te van a crucificar, que te van a matar, y todavía tú tienes paz en tu corazón y mansedumbre, y declaras con tu boca, Padre, perdónalos? Eso me imagino que eso fue lo que le rompió y convenció a aquel hombre para tener aquel encuentro. Póngase de pie.
El mensaje fue claro. El mensaje fue claro. El que tenga oídos, oiga lo que Dios habla. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y allá donde están escuchándome, que también cierren los ojos. Dos actitudes demostradas en estos dos hombres. Uno que endurece su corazón, que no tiene temor de Dios, y el otro, humilde, que reconoce su pecado y su condición. Y que solamente le pide a Jesús, acuérdate. Pero Jesús le da más que un recuerdo. Jesús le da la seguridad de que iba a estar en la presencia de Dios, de que no iba a estar en condenación. Y esa es la promesa. Escúchame bien. Yo no te estoy hablando de religión, de que sigas una religión. Si tú vienes a la iglesia pensando que vas a meterte en una religión, ya empezaste. No se trata de yo pasar de una religión a otra o de aceptar una nueva religión. Se trata de aceptar la vida de Cristo. Y eso fue lo que este hombre expresó. Este ladrón, acuérdate de mí. Y si tú oras como ese ladrón y le dices, Jesús, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Posible que usted me diga, pero yo no soy una ladrona, un ladrón como aquel que estaba allí. Bueno, no importa, la palabra dice que tú eres pecadora, que tú eres pecador. Somos pecadores. ¿Tú has mentido alguna vez? Eres pecador. ¿Has levantado falso testimonio? Eres pecador. ¿Has fornicado? Eres pecador. ¿Has tenido lujurias en tu mente? Eso es pecado. Entonces merecemos. No importa. No importa. ¿Qué hiciste en tu vida pasada? ¿Cómo viviste? Lo importante es el presente de ahora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Con tu pecado, con tu vida, con tu modo de vivir. Entrégaselo a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros aquí en un momento dado estábamos como ese ladrón? Levante su mano. Si usted nunca estuvo como ese ladrón, yo le voy a decir que se arrepienta, ¿sabe? Porque todos hemos sido como aquel ladrón. Pero qué bueno que la gracia de Cristo nos alcanzó. Qué bueno que la misericordia de Dios nos visitó. Y que Él nos dijo, ¿sabes? Hoy te perdono. Y escribo tu nombre en el libro de la vida. Y todos esos pecados los tiro a lo profundo de la mar. Para que nadie, ni el diablo mismo, se acuerde de ellos. Cierra tus ojos. Si hubiera aquí alguna vida hoy, quiere dar ese paso, los que me están escuchando lo puede hacer. Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname. Dígale, Señor, te recibo como mi Salvador en mi vida, como mi Señor. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero que entres a mi vida. Créelo por fe. No vivas más, porque el pecado angustia, el pecado entristece, el pecado quita la paz, ¿sabe? Cuando hay pecado, no hay paz en el corazón del hombre. Cristo solamente puede dar la paz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Dios, y te doy gracias, porque no merecíamos, Dios, tu perdón y tu amor, pero gracias te damos,
porque tú en tu gran misericordia, Dios, una vez nos hablaste, Dios, y nos dejaste ver nuestra condición de pecado, Dios, pero también nos dejaste ver, Señor, que tú estabas dispuesto, Dios, a recibirnos. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y gracias te damos, Dios, porque nos recibiste, nos limpiaste, Dios, y nos sigue limpiando, Dios, hasta que tú vengas. Gracias, Padre, por esa gran promesa de que un día estaremos delante de la presencia de Dios, en ese paraíso. Gracias, Padre. Si hubiera alguno, Dios, que en esta hora te recibe como a Jesús, tu Hijo amado, como su Salvador, yo te pido, Dios, que en esta hora seas tu Dios recibiéndole en tus brazos. Tú le perdones los pecados y que de hoy en adelante Dios empiece a experimentar, Señor, la vida abundante de Jesús. Gracias por la experiencia de la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque Jesús tomó el lugar nuestro. Gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo. Bendice cada familia, cada creyente, cada amigo, Dios. Sigue obrando. Espíritu de Dios, sigue redarguyendo como tú redargüiste a aquel hombre, para que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por lo que tú estás haciendo. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Te doy gracias por los que en esta hora están llorando, por los que en esta hora, Dios, han escuchado el mensaje y sienten, Señor, que son redargüidos, que tú les has hablado, Señor, y que están diciendo, Señor, perdóname, ayúdame. Que en esta hora, Dios, entregan su vida a ti. Bendíceles para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Pueden sentarse, ya estamos terminando. Mire, se lo prometí que antes de la 1 íbamos a terminar. Antes de irnos, quiero decirles que estamos teniendo nuestros servicios los días martes acá en el templo. Estamos estudiando la palabra, estamos estudiando el libro de Daniel, así que venga. El viernes seguimos a través de WhatsApp. Si usted no está en nuestro chat de WhatsApp, me puede decir, yo lo puedo incluir y así usted puede participar en su casa del servicio que tenemos día viernes. Amén. Y queremos, antes de despedirnos, queremos darle una demostración para que usted lo comparta con otros. Amén. Y que usted se sienta seguro de que aquí estamos haciendo las cosas correctamente. Que después que usted se va de aquí, nosotros desinfectamos el templo. Así que por ahí está nuestro hermano Frank, que nos va a dar una demostración de lo que sucede después que usted se va. Y esto lo hacemos en todo el templo, en las manecillas, en los asientos, los micrófonos, en todo este lugar. Amén. Así que esto lo hacemos para que usted esté seguro de que puede venir al templo. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano Juan, por tu demostración. Y vamos a orar. Padre, una vez más, te damos la gloria y la honra a ti. Te damos las gracias por este día, este servicio, por tu palabra, Señor, que es vida, que es pan, alimento espiritual. Gracias, Dios. Llévanos a nuestros hogares, Dios. Te pedimos que tu bendición, Señor, sea con cada uno de nosotros. Que tú nos cuides de toda maldad, de todo peligro, de toda tentación y engaño del enemigo, Dios. Que tú nos guardes, Dios, en el hueco de tu mano. Que tú nos hables a nuestros corazones y nos ayude, Dios, a perseverar, Dios, y estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús.
Nos despedimos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén y amén.